todos nosotros los ingenieros, y aquí tengo yo a dos ingenieros que también tienen experiencia y se motivaron por esta conversación, siempre ha sido un problema el poder dimensionar las cimentaciones. Normalmente nosotros decimos fundaciones, es decir, hay que hacer fundaciones, la asignatura en la universidad se llama fundaciones, pero en realidad son cimientos, y los cimientos pues son cimentaciones. Entonces yo no les voy a contar nada extraordinario, les voy a decir justamente qué cuidados deben de tener ustedes, cómo pueden tomar una buena determinación para que posteriormente el trabajo que puedan hacer arquitectos vaya completamente concatenado con el trabajo que tienen que hacer posteriormente los ingenieros. No pretendo enseñarles a calcular fundaciones. Lo que sí pretendo es que ustedes puedan aprender a tomar las determinaciones que el caso amerita en un determinado lugar. Cada vez es más necesario el uso del suelo, cada vez es más necesario hacer edificios y por supuesto tendremos que nosotros sopesar lo que queremos. Es por eso que la charla se llama Sugerencia y Resolución. Sin embargo, cuando ustedes han visto el afiche, decía Ciencia y Arte, porque para realizar una cimentación bien concebida debe tener algo de arte. No todo es ciencia. Entonces empezaremos con ello. Entonces, la ingeniería de cimentaciones, la ingeniería para hacer cimientos, resulta que tiene tres partes importantes. Una de ellas es la mecánica de suelos, la otra de ellas es la geología, es decir, cómo se está conformando esa masa del suelo, y finalmente el arte. Hay que tener mucho criterio y hay que tener mucha experiencia. El criterio se los voy a dar ahora. La experiencia la van a sumar ustedes desde hoy día en adelante. Por eso es que se ha llamado Ciencia y Arte. ¿Qué estudia la mecánica de suelos? Ustedes no tienen, los de arquitectura, no tienen una asignatura que se llame mecánica de suelos, pero en realidad estudia la conformación de los materiales que se encuentran donde se va a asentar nuestra cimentación, ¿correcto? Y los materiales pues se dividen en tres particularmente, unos que son las rocas, es decir, materiales extremadamente duros, otros que son los suelos granulares y otros que son los suelos cohesivos, es decir, las arcillas. Como suelos granulares podríamos nosotros decir de que están las arenas, las gravas. ¿Y qué significa cohesión? Cohesión significa que las partículas pueden adherirse las unas a las otras, pueden en cierta forma generar una alianza. Entonces, ¿cómo ustedes van a poder identificar? Estos trabajos evidentemente los hace un ingeniero de suelos, un geotecnista, pero ustedes con un poquito de criterio pueden identificar un suelo. Si yo agarro, empiezo a cavar en una casa cualquiera y digo, pues ya estoy en la profundidad suficiente como para colocar mi cimentación, agarro el material, lo froto en mis manos, sacudo mis manos y no ha quedado casi nada, es un suelo granular. Así de sencillo. Si es muy gordo como piedritas, pues es mucho más notorio, pero si es muy fino, como una arena muy finita, entonces resulta que se va a caer de las manos. Si en un suelo nosotros agarramos y alzamos ese material con un poquito de agua y se vuelve barro como el del adobe, pues entonces es un suelo cohesivo, es una arcilla. Entre comillas, lo que se hace barro es arcilla y lo que no se hace barro es suelo granular. ¿Correcto? Entonces vamos a poder identificar a los tres tipos de suelos donde sí se puede cimentar: las rocas, los suelos granulares o arenas y gravas, y lo que significa las arcillas, que son muchas hojuelas. Las arcillas son partículas que parecen hojitas pequeñitas que se van acomodando las unas contra las otras. Es decir, si aquí hay una hojita y aquí hay
otra, cuando nosotros las queremos separar, ellas están apretadas, están aprisionadas como si fuera un muro de ladrillo y no lo puedo separar. Eso es lo que se llama cohesión. Entonces yo tengo que hacer una fuerza para separarlas, y eso que se llama cohesión le ha dado una cierta particularidad a este tipo de suelos. Es un problema, porque cuando entra la humedad, pues resulta que esa hojita se puede parar, y como se para, pues la otra que quedó ya aquí arriba dejó un hueco al medio. Entonces surge un tipo de arcillas que son muy peligrosas para cimentar, que ustedes han debido escuchar, que se llaman las arcillas expansivas, es decir, aquellas que cuando yo les echo burbujitas de agua, crecen, y cuando sale el agua resulta que han dejado huecos ahí. ¿Cuál es el problema? Se ha deteriorado bárbaramente el suelo, y por supuesto ya no será un material bueno para cimentar. ¿Dónde hay eso en Tarija? En la zona de Villa Fátima. En la zona de Villa Fátima, pues todo ese barrio que era el barrio minero, ahora donde están las carnicerías, pues resulta que todas las casas se rajaban. ¿Por qué? Porque les permitíamos que entre agua al suelo, y posteriormente se secaba, y esto crecía y se achicaba, crecía y se achicaba, y se empezaron a generar las patologías en esas casitas inicialmente que fueron del barrio minero. Entonces, la clasificación primaria que tiene la mecánica de suelos está ahí, ¿correcto? Hay unos suelos que no sirven para cimentar, los he puesto ahí. Hay unos suelos que directamente no sirven para que hagamos zapatas. Y si algún día nos encontramos con ese tipo de suelos, pues ya ni piensen ustedes en zapatas, más bien piensen en que hay que hacer otro tipo de cimentación, del cual ya vamos a hablar, que se llaman cimentaciones profundas. Algunos de ustedes han debido escuchar de que en el puente 4 de julio se han hecho una serie de pilotes, en el puente Santana se han hecho una serie de pilotes. ¿Por qué? Porque resulta que el material que encontraron debajo del suelo era deficiente, ¿correcto? Y por lo tanto se hicieron cimentaciones indirectas. Los suelos granulares, como les comentaba, pues son las gravas y las arenas. Tienen una particularidad, como son prácticamente redondeadas, entonces pues resulta de que se acomodan muy bien, y mejor si están bien graduadas, se acomodan muy bien, y cuando entra el agua no las hace crecer, ¿correcto? El agua entra por los intersticios de las arenitas o de las gravitas, por los espacios, por los poros, por los huecos que dejan estos materiales, y así como entraron, salieron, y nunca alteraron las dimensiones del suelo. Entonces son suelos excelentes para cimentar. Son suelos muy buenos para cimentar. ¿Por qué? Porque cuando yo le pongo una carga, la carga esa va a hacer que se acomode ese material, y su asentamiento va a ser inmediato. Es decir, apenas le ponga la zapata, pues resulta que va a ser de asentamiento inmediato, y posteriormente podré yo generar una edificación que no se va a rajar. De preferencia, ustedes busquen cimentar en suelos granulares, pero claro, eso es lo que nos gustaría. En Tarija, la mayor parte de Tarija tiene suelos cohesivos, tiene arcillas, tiene barro, ¿correcto? Entonces, cuando son densos, cuando son duros, de esto vamos a hablar después, se puede colocar una cimentación como la que ustedes hacen en el dibujo, como la que ustedes hacen en el plano, las zapatitas. Existen los otros suelos, que son las arcillas. Se suelen llamar suelos cohesivos, o también se suelen llamar suelos coherentes, por esa resistencia que tienen a separarse entre partículas. El problema de estos suelos es que son muy susceptibles a los cambios de humedad, es decir, ingresa la humedad, crece, sale la humedad, decrece. Entonces, dentro de ese camino, pues resulta que puede estar sometido a asentamientos, a movimientos, y eso ¿qué va a ocasionar? Rajaduras en la casa, eso va a ocasionar patología en las estructuras. Si nosotros queremos no tener patologías, ¿qué haríamos? Buscar un lugar
donde la humedad de ese suelo se mantenga más o menos constante. Y si logramos llegar a ese lugar donde la humedad del suelo se va a mantener más o menos constante en la época de invierno y en la época de verano, pues ni va a crecer ni se va a achicar y van a ser buenos materiales para cimentar. Ya les voy a ir comentando sobre eso. Entonces, sirven para hacer también fundaciones superficiales, sirven para hacer zapatitas, pero cuando no son de muy buena calidad, es preferible recurrir a las cimentaciones indirectas que se denominan los pilotes. ¿Vale? Los suelos difíciles. Los suelos difíciles es un nombre que le da un gran mecánico de suelos, un gran geotecnista que recién acaba de morir, el ingeniero Braja Garza. Él le pone suelos difíciles porque en alguna oportunidad yo tuve una conversación con él y él me dijo: ¿qué quieres que te diga? Si yo no entiendo de estos suelos, pero tengo que escribir el libro. Él tiene un libro, uno de los mejores libros que hay para generar cimentaciones, que hay ahora en la actualidad, y yo tuve la suerte de estar en Oruro en una oportunidad que él vino a dictar un curso. Entonces, fíjense ustedes que esos suelos prácticamente no sirven. ¿Qué hacemos nosotros normalmente ahora en Tarija? Tenemos suelos erosionados, pues resulta que si vamos, los rellenamos, ¿y cómo los rellenamos? Le echamos la tierra ahí, no la compactamos, tampoco. Los suelos de relleno no sirven. Y peor todavía aquellos suelos que tienen material orgánico. Imagínense ustedes que yo estoy queriendo poner una casa encima de un suelo que tiene raíces. Las raíces se van a secar en algún momento. Y cuando se sequen las raíces, se van a encoger y le van a dejar espacios vacíos por debajo. Y entonces se van a generar grandes patologías. Cimentar sobre suelos orgánicos es altamente peligroso. Por lo tanto, los suelos orgánicos suelen estar hasta cierta profundidad. Hay que tratar de llegar a una profundidad mayor para evitarlos por completo. Entonces, lo correcto, en este caso, si es que queremos llegar a mayores profundidades, lo correcto es entrar a un pilote, una fundación indirecta, un clavo dentro del suelo para que se pueda generar la estabilidad. Tampoco quiere decir que si nos encontramos con un fango no vamos a poder hacer un edificio ahí, lo vamos a poder hacer. En Santa Cruz están haciendo muchos edificios y tienen suelos granulares completamente sueltos, que son malos para cimentar. Bueno, yo les dije primero que era la mecánica de suelos una de las ciencias que deberíamos de conocer. La otra de las ciencias que debemos de conocer es la geología. ¿Por qué se debe de conocer la geología? Porque a partir de la geología nosotros podemos identificar y por lo menos proyectar qué suelos tenemos por debajo. ¿Correcto? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido en el mundo? En el mundo sucede que hace muchos millones de años explotó el famoso Big Bang y todo fue una nebulosa. Y posteriormente, alrededor de una partícula de los gases, se fueron aglutinando las partículas y una de esas partículas completamente aglutinada es la Tierra ahora, ¿correcto? Es decir, como si fueran cáscaras de cebolla, se ha ido armando la Tierra y esas cáscaras de cebolla se llaman estratos, ¿correcto? Nosotros estamos sobre los últimos estratos, pero los primeros estratos que eran gases están ahí en el centro de la Tierra, en el núcleo. Entonces resulta de que nosotros cuando dibujemos la Tierra, dibujarla como una cebolla no es nada loco. Ahí adentro está prácticamente un caldo a altísimas temperaturas que se denomina magma, y en ese caldo que está ahí dentro pues se ha ido enfriando conforme se ha ido llegando a la superficie, y nosotros estamos ahora sobre estratos que son prácticamente consolidados, cristalizados. Entonces, ¿qué estudia la geología? Estudia cómo se han formado las rocas, cómo se han formado la tierra y cómo han ido evolucionando. Y por supuesto, resulta que también se dividen en ese número mágico. Fíjense que yo voy a manejar un número mágico. He dicho, hay 3 tipos de suelos
y ahora voy a decir, hay 3 tipos de rocas, ¿correcto? Entonces, las rocas se caracterizan por cómo se han ido formando. ¿Qué dicen los geólogos? Los geólogos dicen que lo que nosotros asentamos es un suelo. El suelo, suele decir el ingeniero Daniel Centeno, es como el vestido de la novia, es lo primero que debemos de quitar. Entonces resulta que hay que quitar lo que significa esa primera capita, todo el suelo, para recién pensar en cimentar ahí abajo. Entonces no hay que cimentar en suelos orgánicos, en suelos difíciles, en suelos deleznables. Hay que cimentar en rocas. Entonces los geólogos le dicen a las arcillas rocas, a los suelos granulares rocas, y a las rocas, por supuesto, también rocas. Entonces sucede de que aquí yo les voy a decir que las rocas que nosotros llamamos suelos, ellos las catalogan como rocas. Y lo que dicen ellos que el suelo solamente es la capa superficial de la corteza. Lo primero que hay que sacar, nunca se cimenta sobre esa capa orgánica. ¿Qué tipos de rocas hay? Las rocas ígneas, las rocas sedimentarias y las rocas metamórficas. Ustedes están cayendo en cuenta que 2 de esas palabras ya las tienen. Sedimentarias porque se fueron sedimentando y metamórficas porque fueron producto de la meteorización. ¿Pero qué son las rocas ígneas? Resulta que las rocas ígneas son aquellas que fueron saliendo del centro de la Tierra y ya cuando estaban llegando cerca de la superficie se fueron cristalizando. Como se cristalizaron y era un magma, era una lava, entonces resulta como una lava volcánica, resulta que salieron y se cristalizaron y se volvieron materiales muy duros al cristalizarse. Otras lograron salir hacia afuera. Hoy estamos escuchando que hay un volcán en México que está a punto de entrar en erupción. ¿Qué está botando? Está botando magma, está botando la lava esa, que es un líquido. Y ese líquido, conforme va avanzando por la superficie terrestre, se va a cristalizar, se va a volver como piedra. ¿Correcto? Esa es la forma en que se fueron fabricando las rocas ígneas. Unas se cristalizaron antes de llegar a la superficie y las otras salieron a la superficie y por oficio, no sé, del sol, de lo que significa el intemperismo, todo eso, también llegaron a volverse rocas cristalizadas. Por eso es que se caracterizan entre las dos, entre las plutónicas que se formaron antes de salir y las extrusivas que se formaron cuando ya entraron en contacto con la superficie. ¿Correcto? Salieron, se encontraron en el océano con agua y se cristalizaron. Y salieron, se encontraron en Bolivia que no tiene mar, pues se encontraron con la atmósfera y se cristalizaron. ¿Correcto? Existen las otras rocas, las rocas metamórficas. Es decir, ¿qué significa generar una metamorfosis? Significa cambiar de identidad. Es decir, ha cambiado de identidad la roca ígnea. ¿Por qué? Por agentes que le han ido afectando. ¿Correcto? Entonces una roca metamórfica se forma a partir de las rocas ígneas. Las ígneas vamos a decir que son las abuelitas. ¿Correcto? Y las sedimentarias son aquellas que se fueron formando a través de las ígneas, pero por lavado. Ya vamos a ver qué es lo que son las sedimentarias. Entonces, cuando se sometieron estas rocas, las ígneas, a largos periodos de calor, de humedad, de presión, la presión atmosférica sube, baja, por supuesto, entonces resulta de que se fueron generando estas rocas. Estas rocas son propias de las cordilleras, la occidental y la oriental. Y en todos los lugares donde ustedes tengan corrientes cordilleranos, pues evidentemente van a tener rocas metamórficas. Son poco usuales en suelos geológicamente jóvenes, es decir, pensar en encontrar una roca metamórfica en un valle es muy poco probable. Es mucho más probable encontrarla en un cerro, en una cordillera. ¿Correcto? Por lo tanto, pensar en que vamos a hacer nosotros
casas en las cordilleras, a pesar que tenemos muchos desafíos en el occidente, particularmente en La Paz, pues entonces resulta que algunos lugares de La Paz tienen rocas metamórficas. Y las rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias es de donde nosotros podemos hablar mucho. Resulta que habían las rocas ígneas allá por la cordillera. La cordillera recibió mucha meteorización, mucha afectación del sol, del frío, de la humedad, y se fueron desprendiendo esas rocas ígneas, ¿correcto? Y posteriormente llegó la lluvia, el viento, y los empezó a acarrear. Entonces, esa roca se fue trasladando desde las zonas altas de las cordilleras, se fue trasladando hacia los valles, hacia las zonas bajas. Entonces nosotros tenemos las rocas sedimentarias, son todas las que tenemos aquí. Cuando ustedes hablan de por qué están robándose los sedimentos del río Guadalquivir, esas son rocas sedimentarias, las piedritas, la grava que están sacando, ¿no? ¿Y qué pasa con las arcillas? Pues las arcillas también son rocas sedimentarias. Se dice que hace muchos millones de años ahí era un lago, ¿correcto? Y llegó un momento que ese lago se fue secando. Hay algunos comentarios que dicen por el angosto de la angostura, resulta que se partió la roca y se desaguó el lago. Y claro, como se fue desaguando el lago, se fue precipitando el material más finito. Y ese material más finito que se precipitó son las arcillas que tenemos todo el Valle Central. Es decir, se han ido depositando por capas. Y algo de eso debe ser cierto, porque resulta que si el lago estaba ahí y de un momento a otro se estaba secando, pues no faltaron los dinosaurios, que no son más vivos que nosotros, que se metieron al lago, se quedaron embarrados y se quedaron enterrados. Por eso es que nosotros tenemos en Tarija una zona paleontológica extremadamente rica, porque quedaron atrapados los dinosaurios ahí y posteriormente los sedimentos fueron enterrándolos. Ustedes saben que todos los bolsones de gas y de petróleo que tenemos son producto de lo que significa aquellos mastodontes que había en esa época. Entonces, al ser transportada por el viento y ríos, se van depositando por capas. Esas capas son las que les contaba a ustedes, los estratos, ¿correcto? No de la formación de la tierra, sino más bien del traslado, después de que la tierra se ha formado, del traslado a otros lugares que eran más bajos. ¿Qué aspectos debemos de tomar en cuenta ya aterrizando nosotros en lo que queremos contarles hoy día? Tenemos que tomar una serie de aspectos que me van a llevar al final de la conversación a que ustedes tomen una decisión. Uno de ellos es que hay que estudiar las cargas, es decir, no es lo mismo que yo haga una casita para una vivienda a que yo haga una biblioteca o haga una tribuna de prestigio. Las cargas serán diferentes. Y como las cargas serán diferentes, la fuerza que yo voy a depositar en lo que significa el suelo de fundación, resulta de que podrá ser mayor o menor. Entonces hay que hacer un estudio de las cargas. Gracias a Dios, pues existen muchos libros que nos dicen qué cargas hay que poner para una vivienda, qué cargas hay que poner para un estadio. ¿En qué se basan esas cargas? En un cálculo probabilístico. Un estadio normalmente pues alberga tantas personas por metro cuadrado y por lo tanto usted póngale una carga de tanto. Listo. Una casa no tiene más que el salón de bailes y la cámara de torturas. Pues ya está. Entonces póngale tanto, un poquito menos. Punto. Entonces las cargas son muy vamos a decir, esenciales de poder valorarlas. ¿Por qué razón? Porque las vamos a valorar en función a la estructura, ¿correcto? Si algo nos diferencia a nosotros que somos enemigos íntimos, es que ustedes quieren mucho más la forma, pero no descuidan la función. A cambio, nosotros queremos mucho la función, pero no debemos descuidar la forma. Entonces es cuando ustedes se enojan. Entonces es cuando ustedes dicen, estos brutos de los ingenieros son unos cuadrados.
y es verdad. Nosotros estamos dando mayor importancia a la función, pero ¿dónde llegamos a ser los amigos íntimos en la estructura? Es decir, si yo no veo función y forma, no pienso en la estructura. Y si ustedes no ven forma y función, tampoco piensan en la estructura. Y lo que yo quiero es tener una estructura. Ustedes quieren ganar espacio. ¿Qué han hecho aquí? Han ganado espacio. Eso es lo que tienen que buscar. Hay que ver las propiedades del suelo. Algo muy importante, hay que saber cuánto de capacidad tiene el suelo para aguantar. Es decir, existirán suelos como las rocas, ya hablaremos de eso, que serán muy resistentes. Y habrán otros suelos como los fangos que prácticamente no tendrán resistencia. Y por otra cosa hay que ver exactamente tres cosas que son muy importantes, y la una de esas también nos divorcia con ustedes. Localizamos la estructura. Primero, la ubicamos la estructura y vemos más o menos en qué profundidad vamos a cimentar. En eso estamos de la mano. Donde nosotros estamos de enemigos es cuando empezamos a pensar en la economía. Nosotros, los ingenieros, prácticamente velamos por la economía y ustedes la dejaron en el perchero al salir bachilleres. Entonces resulta que a ustedes les importa hacer una cosa muy bonita, aunque vayamos contra la economía. Como esto no se ve, podemos ser amigos íntimos, porque esto va a estar enterrado, ¿correcto? Ni ustedes buscan lo bonito, ni yo busco lo caro. Entonces todos buscamos lo económico, ¿correcto? Entonces, fíjense ustedes que hay que tener este criterio que yo les he ido dando paulatinamente para decirles qué lindo sería que venga un señor que tenga mucho más tiempo y me diga, che, ¿qué suelo es este? Pero ustedes tampoco tienen que dejarse engañar. Va a venir el geotecnista y les va a decir, es un suelo granular. Cuando ustedes han agarrado y se ha vuelto barro, tienen que decirle, no me engañes, ¿correcto? Evidentemente hay muchos suelos muy finos que son granulares, ¿correcto? Arenas muy finitas. Entonces tenemos que aprender a localizar y además tenemos que aprender a saber cuán duro es el suelo, ¿correcto? Entonces resulta que esa visión es el principio de la experiencia que están teniendo muchos de ustedes, excepto los ingenieros que ya han debido ver mucho de eso. Entonces, ahora sí nos vienen a decir, si el suelo es bueno, puedes decidir por algo, ¿correcto? Si el suelo es malo, tienes que decidir otra cosa. Entonces, el saber verlo al suelo, el saber palparlo al suelo, saborearlo al suelo, nos va a dar cierta certeza para que me digan ustedes, y por supuesto sea corroborado por los ingenieros, aquí no puede entrar un tipo de cimentación X, aquí tendría que entrar otro tipo de cimentación. Entonces resulta que hay que buscar que sea técnica y económicamente viable la cimentación. Aquí vamos a dar un paso adelante. Aquí vamos a dar un paso ya a lo que son las cimentaciones, ¿correcto? Fíjense ustedes que yo les he dicho primero, hay que pensar en la mecánica de suelos, hay que pensar en la geología, hay que pensar en qué tipo de suelo tenemos, pero ahora que ya tengo todo con un poquito de experiencia, que se los estoy transmitiendo hoy día, entonces podríamos decir, veamos qué queremos hacer. Y los tipos de cimentación se dividen en eso, en las cimentaciones superficiales o directas y entre las cimentaciones profundas o indirectas. Fíjense que al lado izquierdo se encuentran las cimentaciones superficiales, es decir, lo más propio es el zapato, por eso es que se llama zapato, porque es el zapato de la fundación, ¿correcto? Sería muy poco probable encontrar a una persona de 2 metros que calce 35, ¿correcto? Se hundiría. Como que sería muy poco probable
que una chiquitita de unos 50 calce 45. Ya parecería payaso, ¿no ven? El zapato viene de acuerdo a la estructura y nosotros somos una estructura, ¿correcto? Que se entienda una estructura como un ensamblaje bonito de elementos para que sirvan para algo. Ustedes tienen un brazo, tienen un hombro, tienen la boca para comer, sirve para algo, entonces son una estructura, ¿correcto? Y esa estructura está sirviendo para algo. Entonces supone que las zapatas, que son los casos más sencillos de las cimentaciones, pueden ser corridas, aisladas de medianía de esquina o combinadas. ¿Por qué se los veo así de rápido? Porque ahorita les voy a mostrar un dibujo y puedan saber ustedes qué es una zapata corrida, qué es una aislada, qué es una de medianería. Y cuando ya resulta de que las zapatas salen muy grandes, entonces empiezan a montarse unas con otras. Aquí hay una columna, aquí hay otra columna, y esta la zapata, el zapato me salió muy grande, este otro zapato me salió muy grande, y se montaron por los unos con los otros. Entonces resulta que mejor los... Al lado derecho de esta diapositiva se ven los otros tipos de cimentaciones, aquellos que van a ir prácticamente donde tengamos malos terrenos. ¿Se puede hacer edificios en rellenos? Sí. ¿Se puede hacer edificios sobre un fango? Sí. Pero hay que recurrir a este tipo de cimentaciones. Y este tipo de cimentaciones, pues resulta que son los pilotes y los pozos. Los pilotes funcionan por fricción, por punta o por mixtos. También vamos a hablar de eso. Y los pozos son una solución intermedia entre lo que es una cimentación profunda y una cimentación superficial. Es decir, va a aprovechar las ventajas de la cimentación directa, pero va a hacer uso de la fricción o de la resistencia de punta que es propio de las cimentaciones profundas. Sigamos. Entonces, fíjense ustedes que aquí hay un dibujito que me lo copié de no sé quién, por eso me he puesto fuente. Resulta que aquí están las fundaciones que ustedes quieren ver, es decir, las cimentaciones que quieren ver. Yo arriba le pongo cimentaciones y resulta que la diapositiva de quien me copié dice fundaciones. En Bolivia, en Latinoamérica, se confunde la palabra fundación con cimentación, ¿correcto? Entonces, fíjense ustedes que ahí arribita hay un dibujo de una columnita que cae sobre un zapato, de una pierna de ustedes que cae sobre un zapato, ¿correcto? Entonces, ese zapato solamente tiene la obligación de recibir una pierna y por lo tanto es aislado. Qué difícil sería que los amarremos a los dos zapatos, ¿no? Pero en estructuras sí se puede hacer, se combinan las zapatas. Si nosotros tenemos este muro, resulta que en este muro yo no tengo ninguna columna, pero necesito de que haya una cimentación ahí abajo para que no se hunda el muro. Esas cimentaciones son las corridas, se denominan corridas o bajo de los muros y son mucho utilizadas en lo que significa el patrimonio. Fíjense ustedes que antes de que haya el hormigón armado, pues resulta de que lo primero que hubo es el barro, es decir, los adobes, ¿correcto? Se amontonaban piedras, esas eran las piedras que se denominaron las sillerías. Y posteriormente se inventó la cal, pues alguien descubrió la cal y por supuesto ya empezamos a hacer mampostería. Y esa mampostería, que se llama la mampostería con mortero bastardo, porque usa cal, sirvió para las paredes. Muchas de las paredes que tenemos en las zonas patrimoniales donde se ha usado material cerámico, resulta que han sido amontonadas, vamos a decir, han sido erigidas con cal, ¿correcto? Y posteriormente, ¿qué hicieron? La cal sirvió para otros fines, para poder revocar. Es decir, tenemos nosotros ahí adentro el adobe, que fue ancestral, pero tenemos la cal para evitar el deterioro de lo que significa el adobe. La cal es uno de los
de los materiales que yo creo que es el mimado de todo constructor. ¿Por qué razón? Porque pasa el tiempo, una cal viva se la suele apagar. Ustedes van a tener en algún momento la oportunidad de ver una piedra caliza que la meten al agua y hierve. Pero conforme va pasando el tiempo se vuelve ligosa. Entonces se vuelve con mucha liga y evita la fisuración, ya no se fisura. ¿Se dan cuenta? Ya no se fisura en ningún momento. Entonces hacer un remoque con cal es mucho más conveniente que hacerlo con solo cemento. Inclusive ahora se usa la mezcla cal con cemento y no hay rajaduras. Si ustedes no quieren tener rajaduras en sus revoques, es lo ideal. Entonces sucede de que para ese tipo de construcciones se ha usado las cimentaciones corridas y las plateas, como les comentaba, cuando realmente los suelos ya son bastante poco resistentes. Existen los otros tipos de cimentaciones. Aquí les quería mostrar. Entonces estos son unos dibujitos que se han hecho para decirles que esa zapata que está ahí soportando solamente una columna, resulta que es una zapata aislada porque solamente la soporta una columna. Esa que está al lado de la derecha, que es una fundación o una cimentación corrida, eso es lo que conocemos nosotros como cimiento, ¿correcto? Ustedes han visto que los profesores les dicen, estos son los cimientos, y ahí les ponen piedras, cimientos del mismo ciclopio, pues evidentemente se puede hacer de todo, cimientos de sillería, cimientos del mismo ciclopio y cimientos del mismo armado. Esta que está en la parte inferior de la pantalla a la izquierda también es una zapata aislada, pero que tiene una cierta particularidad. Ha llegado al límite de la propiedad, al límite del solar, y yo no puedo invadir el terreno del vecino. Entonces tengo que ponerle un zapato, pero tengo que ponerle un zapato que no puede invadir y sale una zapata excéntrica. Es preferente no llegar a eso, pero desgraciadamente e ineludiblemente en muchos proyectos estamos nosotros colindando con el vecino y por lo tanto tenemos que hacer las zapatas de esquina y las que vamos a mostrar. Y la que está en la parte inferior derecha, pues ahí tenemos la zapata combinada, aquella que es amarrar a las dos piernas con un solo zapato. ¿Qué ventajas me da? Que si de repente yo era medio suchito, pues resulta que en un pie apoyaba más fuerza y por lo tanto ese pie tiende a hundirse. Y en el otro pie no, si los uno los dos equilibro. ¿Correcto? Y voy equilibrando las fuerzas y voy evitando que se asienten diferente las columnas. Y como evito que se asienten diferente las columnas, pues no se asientan los muros y no hay rajaduras. Y estas son las zapatas de medianería. Estas zapatas de medianería son prácticamente el pan nuestro de cada día. Todo ingeniero y todo arquitecto tiene colindancia con el vecino. Y por supuesto, si no ha hecho un pequeño chalet, pues resulta de que va a llegar a una zapata que está en el límite de propiedad, pero que crece hacia dentro de su propiedad. Son prácticamente ineludibles y no son las mejores. Las mejores van a ser las centradas y vamos a decir que estas son las menos peores, porque las peores son las de los esquinas. ¿Correcto? Se logran estabilizar estas zapatas a través de dos elementos. Ese elemento que parece como una viguita ahí arriba, ese puede ser el sobrecimiento o puede ser la losa del primer piso. ¿Correcto? Eso se llama tirar. Y vamos a ver cómo tira eso. Y cuando ya las cargas son mucho mayores, pues es ineludiblemente que hay que meter más plata abajo, que se llama la viga centradora. Es decir, son vigas que ayudan a que se vayan centrando las cargas como si fueran unas zapatas combinadas, ¿correcto? Bien.
De las plateas y de los empasillados, pues este ya es un caso más complejo de la cimentación. ¿Qué sucede cuando nosotros ya nos encontramos con suelos que tienen menos capacidad de resistir fuerzas? Entonces tenemos que empezar a amarrarlas a las columnas. Si ustedes caen en cuenta, pues el empadillado de fundación son muchas zapatas con vigas centradoras, de las que habíamos visto anteriormente. Y en el caso de la derecha, pues ya directamente se ha hecho una losa. Cuando hacemos un edificio, normal que tengamos que hacer una losa, mínimo. Y a veces losa y pilotes para un edificio alto. De las cimentaciones indirectas, otra vez me copio de por ahí, y resulta que vemos, fíjense ustedes, que aquí sí estamos viendo, y me gustaría mostrar ahí resulta que parece un clavo, ¿correcto? Y así es, se clava. Viene un tremendo martillo, que es el hincador de pilotes, y ese tremendo martillo le empieza a golpear a este elemento hasta que entre. ¿Hasta dónde tiene que entrar? Hasta que se tranque. ¿Y cómo se tranca? Se tranca por fricción, es decir, aquí en las paredes alrededor está friccionando el suelo con el clavo y es tanta la fricción que ya no lo deja entrar más. Entonces ahí cortamos la parte de arriba del clavo y por supuesto ya ha quedado como un elemento de cimentación. Esos pilotes se denominan pilotes hincados. Los que se hicieron en el puente Santana son perforados. Es decir, ustedes han conocido un taladro, pues estos son taladros gigantes que tienen 1 metro de diámetro, 80 centímetros de diámetro, y empiezan a taladrar, empiezan a hacer el agujero. Entonces, ¿cómo evitamos que no se caiga la tierra dentro del agujero ni que se esté haciendo? Se le pone un lodo que es de mayor densidad, de mayor peso específico, si quieren ustedes, que lo que es el suelo. Ese lodo se llama lodo bentonítico. Se le echa ese lodo ahí adentro, pero ese lodo tiene una particularidad, no se adhiere a la armadura. Entonces, cuando nosotros bajamos los fierros para hormigonar, resulta que entran los fierros, no se han adherido al lodo bentonítico, y por supuesto después empezamos con unas mangueras como las que tiene Sobose para ondear hacia arriba, las metemos hacia adentro y de ahí empezamos a rellenarlo al pozo, y mientras va rellenándose el pozo ese, resulta de que va botando el lodo. El lodo se lo vuelve a purificar y sirve para el siguiente agujero que vamos a hacer, para el siguiente pilote. Entonces esos pilotes, fíjense que ya no tienen punta, ¿correcto? Porque han sido cavados. En algunos casos, inclusive, aquí se le empieza a echar agua para que crezca un poco y pueda ayudar, como si fuera una zapatita, pero una zapatita muy profunda, ¿correcto? Y por supuesto los calzones o pozos, que son prácticamente unas cajas de zapatos, pero volcadas al revés, ¿correcto? Damos la vuelta, la volcamos, y entonces dentro de la caja resulta que ha quedado la tierra, y esa tierra no tiene dónde salir. Entonces ha quedado confinada y me ha generado una zapata, pero una zapata más baratita, de paredes más delgadas y cajones invertidos. Esas son las zapatas cajones. También pueden ser hincadas o realizadas en sitio. Una experiencia que yo tengo sobre estas cosas que se hacen así es los famosos pozos, estos famosos aljibes o los pozos sépticos. ¿Qué nos han dicho siempre? Hay que bajar hasta abajo, empezar a cavar y se cae y el albañil se ha muerto. Y no hay necesidad. Si nosotros agarramos un buen tubo de cemento, le hacemos agujeros a todos lados para que pueda salir el agua o entrar el agua, entrar si es un aljibe o salir si es un pozo séptico, ¿correcto? Entonces nosotros podemos ir cavando, y conforme vamos cavando, el anillo ese se va entrando,
Y conforme se va entrando, pues ponemos otro anillo encima, otro anillo encima, otro anillo encima, y resulta que hemos hecho un buen pozo, ¿correcto? Entonces esa es una forma de hacer las zapatas caizón también. Esto es la prueba de lo que sucede con pilotes tanto hincados, que es como clavos, como estos que han sido hormigonados en sitio. Estos se suelen llamar también cilindros o pilas. Pero ¿qué ha habido arriba? Fíjense ustedes, una zapata. Es decir, igual hemos terminado con una zapata ahí arriba, pero esa zapata lleva otro nombre. Lleva un nombre que se llama el amarrador de pilotes. Se llama encepado. ¿Correcto? Entonces, con un buen encepado, los amarro todos los pilotes y me sirve para soportarla a la columna. Fíjense ustedes, esta de aquí atrás están dibujados 3 pilotes, pero podrán ser 6, 5, 10. Resulta que aquí han sido 16 en uno de los apoyos del puente 4. Bien. Entonces, ¿de dónde se dividen las superficiales de las profundas? Hay muchos criterios. Y yo aquí he tomado 3 criterios que encima, les voy a decir la verdad, no los comparto. Pero son 3 grandes eruditos de la mecánica de suelos. Terzaghi es uno de los que hace un gran libro que se llama Las cimentaciones superficiales. Bueno, se llama Cimentaciones superficiales e indirectas. Y dice que cuando la profundidad es menor al ancho de la zapata, entonces se llama superficial. Por ejemplo, si yo he hecho una zapata de 2x2 y la estoy poniendo a 1,5 metros, es superficial. Pero si la pongo a 2,5 metros, ya no es superficial, según Terzaghi. ¿Correcto? Brajadas dice otra cosa. Dice que cuando la profundidad sea menor o igual a 3 o 4 veces el lado menor de la cimentación. Miren, está siendo más flexible, pero es otro criterio completamente diferente al de Terzaghi. Terzaghi dijo cuando es igual. Ahora él dice, si usted tiene una zapata rectangular, vamos a decir de 2x1, agarre el lado menor, 1 metro. Y si usted cimenta menos de 3 veces ese metro, menos de 3 metros es superficial. Y si cimenta más de 4 metros, entonces ya es profundo. También no me gusta su definición. Y finalmente Couto, que es otro de los grandes eruditos en lo que significa la mecánica de suelos, hace una tablita que dice superficial de 0 a 4 metros y de más de 6 metros ya me la profunda. ¿Qué digo yo? Yo digo, las cimentaciones son directas e indirectas. Porque ellos también lo dicen. Y si es directa es superficial, y si es indirecta es profunda. Para de contar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cimentamos directamente, lo que agarramos es decir, quiero que me aguantes vos, tu superficie con mi superficie. La superficie de la zapata con la superficie del suelo. Entonces, es una cimentación directa. Y si es el choque de 2 superficies, se debería de llamar superficial. Y cuando yo estoy recurriendo a la fricción o a algo mucho más profundo, entonces resulta que la tendré que llamar cimentación indirecta o profunda, independiente de lo que sucede ahí. ¿Correcto? Vamos a imaginarnos un edificio. Ustedes que tienen mucha imaginación, quiero hacer un edificio de 20 plantas, entonces yo tengo que entrar. ¿Por qué? Porque si lo pongo aquí arribita, viene el viento y me lo voltea. Entonces tengo que entrar. He entrado con 3 sótanos, es decir, sótanos en 3 niveles. He entrado 9 metros, pero he hecho una platea de fundación ahí abajo. Eso es chocar superficie con superficie, pero estoy 9 metros abajo. No tendría por qué ser diferente de calcular que lo que yo he hecho una zapatita para una casita. No tiene por qué ser diferente el cálculo.
¿correcto? Entonces ese es el criterio que yo manejo, que también algunos autores lo dicen, pero que no son tan claros como estos tres. Bien, este es realmente lo que les va a servir a ustedes. ¿Qué decido yo? Yo decido bueno, bonito, barato. ¿Correcto? Entonces, fíjense ustedes que ahí he puesto las 4 zapatas, las 4 cimentaciones posibles. Las plateas, los pozos, los pilotes y las zapatitas. Las más baratas son las de arriba y las más caras son las de abajo. Por eso es que ahí al lado he puesto una flechita. Mientras más arriba estoy de esa lista, más baratito es la cosa. Y mientras más abajo estoy de esa lista, si tengo que recurrir a los pilotes, es más cara la cimentación. Ustedes saben, y por ahí andan diciendo, que el puente 4 de julio alcanzaba para hacer 4 puentes, de los normales, ¿cierto? Porque se ha metido muchísima plata ahí abajo, pilotes, muchísima. El puente Santana, cuando ustedes van camino al valle, en esa condonada, ese puente resulta que costó más lo que se enterró que lo que estaba encima. Es más caro lo que se ha enterrado en zapatas que lo que sirve para que nosotros pasemos. Entonces son decisiones que no son bien tomadas y que ustedes como arquitectos o alguien como ingeniero tienen que tomar la determinación de pensar que no hay que enterrar la plata. ¿Para qué? Si podemos ahorrar teniendo la seguridad estructural. Entonces, evidentemente, cuando ustedes vayan a decidir, piensen primero en zapatas y por último piensen en pilotes. ¿Correcto? Entonces, resulta de que ahora sí es bueno, estamos apretando la estructura y está la zapata y la zapata falla. La zapata, ¿qué sucede? Fíjense ustedes, no sé si aquí ocurre, pero este es un cimiento corrido, pero cuando ustedes vayan a cualquiera de los edificios patrimoniales, van a caer en cuenta que los mosaicos al ladito de la zapata del cimiento se han arrumbado. Esa es una falla de corte. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo vamos a mejorar eso para que no se siga bombando ahí? Ampliando esta curva que es la curva de corte. Si nosotros ampliamos, hacemos más grande la curva de corte, pues entonces con seguridad ya no se va a volver a bombar. ¿Y cómo la hago más grande la curva de corte? Pues perfecto, cabo por aquí y le meto una zapata bajo el cimiento y se ha solucionado el problema. ¿Correcto? Evidentemente ya no mantendrá los materiales de la época, pero si nosotros no les contamos a los gringos que hemos metido cemento ahí abajo, pues ellos siguen creyendo que es la Casa Dorada de antaño. ¿Correcto? Es la forma de cómo se van recuperando los edificios patrimoniales. Este es el ensayo que se hace en Arenas para mostrar, fíjense, la curvita esta es justo la curvita que ha dado en el dibujito, pero esto ya es en la vida real, en una arena. Hecho, o sea que se pueden hacer los ensayos para ver las fallas. Y existe otro tipo de falla, esa falla que se hunde la zapata pero que no abomba a ningún lado. Eso quiere decir que se ha cortado el suelo. Cuando se ha cortado el suelo resulta que se hunde y es muy propio en arenas sueltas y en arcillas blandas. Pero ya hemos dicho que no vamos a cimentar ni en arenas sueltas ni en arcillas blandas. Hay que tratar de evitar de cimentar en ese tipo de suelos. Por lo tanto, no es muy común este tipo de falla. Bien, resulta de que ahora con ese criterio de que primero elijamos la zapata y lo último que tendríamos que elegir es el pilote, pues resulta que aquí hay una serie de diapositivas que las voy a pasar muy rápido. ¿Correcto? Fíjense ustedes. Si resulta que yo tengo el lugar donde cimentar una arena dura, una arena densa, la zapata es lo mismo. ¿Correcto? Una zapata aislada y punto. ¿Dónde ocurre esto? En las casitas de
Santa Cruz. Santa Cruz, por eminencia, es prácticamente un arenal. ¿Correcto? Eminentemente son arenas que están ahí. Entonces llegamos a una arena un poco densa y ponemos una zapata. ¿Correcto? Y ahí se decide directo. Sigamos. Cuando estamos en Tarija, resulta que estamos con arcillas semiduras. ¿Correcto? Es decir, estamos con barro. En Tarija tenemos arcilla. ¿Y qué hemos dicho? Vamos a entrar a tanta profundidad como para tratar de lograr de que no haya cambios de humedad entre verano e invierno. ¿Cuánto es esa profundidad? No dibujen nunca a menos de 1,20 m. Es decir, siempre es bueno cimentar por debajo del 1,20 m, porque resulta que en suelos cohesivos la época de lluvia hace que se mojen los primeros 80 centímetros, si es una época muy lluviosa. ¿Correcto? Entonces, si nos damos una seguridad de 40 centímetros más, pues resulta que ahí abajo no le ha entrado la humedad de la época de lluvias. Pero como tampoco estaba la intemperie, tampoco ha resultado siendo de que se ha evaporado la tierra que estaba ahí abajo. Entonces, no ha perdido humedad en invierno y no ha agarrado humedad de ese suelo a 1,20 m en verano. Hemos mantenido la humedad más o menos y por lo tanto sirve para el terreno de cimentación. Entonces, la fundación puede ser las zapatas y la profundidad depende del intercambio de humedad, aire, terreno. ¿Correcto? Como medida normal en el mundo entero, en suelos impermeables, que estos son prácticamente impermeables, pues resulta que 1,20 m es buena medida para cimentar. ¿Que por qué se rajaron las casitas en Villa Fátima? Porque eran cimientos que estaban a 50 centímetros de profundidad. ¿Y por qué se les van a rajar las casitas de ustedes? Porque no hacen zapatas. Es decir, hay que hacer zapatas. Ya sabemos hacerlas, pues ahora hay que hacerlas. Y no vengan que es un pisito y suficiente es el cimiento. No, porque hay que cambiar la humedad. ¿Correcto? Entonces resulta que el suelo no siempre es un solo suelo. Son suelos que pueden ser diferentes. Fíjense que aquí hay arcillas, pero aquí también ha habido arcillas saturadas abajo. ¿Cuándo sucede esto? Como son materiales tan finitos, por aquí abajo corre agua, ¿correcto? Y esa agua que corre por ahí abajo se llama el nivel freático. Entonces, como son tan finitos, entre medio de los huequitos de esos elementos finitos, sube por capilaridad la humedad. Es decir, la humedad no necesariamente viene de arriba, de la época de lluvias, sino también puede subir por capilaridad. Y ocurre que podamos tener arcillas blandas por debajo, mientras que por encima tengamos una arcilla buena para cimentar. Entonces sí hay que tener cuenta. Si la casa es chiquita, pues no hay ningún problema. Pero si la casa ya es un poco más grande, hay que hacer nomás una investigación para ver hasta dónde está el nivel freático. Y el nivel freático sube en época de verano y baja en época de estiaje. ¿Correcto? Si estamos en presencia de arena suelta, pues ya no, ya directamente entremos a la platea. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque la arena suelta es un mal material. ¿Cómo se defiende la arena suelta? Pues ustedes rasguñan y se llevan un puñado. Ya está. Esa es la arena suelta. ¿Correcto? Y ya vamos a ver cómo ustedes van a poder identificar eso. Entonces, si la casa es pequeñita, si las cargas son pequeñitas, entonces losas. Pero si las cargas son grandes, entonces pilotes. Tienen una gran ventaja las arenas, que como son granulares, aprisionan muy bien, son deleznables, lo aprisionan muy bien al pilote y por lo tanto tienen muy buena fricción. La arena tiene muy buena fricción con los pilotes.
¿Qué se hace en Santa Cruz? Todos los edificios son pilotados, todos. ¿Qué sucede si ahora yo por encima tengo la arcilla saturada? Es decir, la lluvia me ha dado la humedad a los 80 centímetros y yo decido poner ahí donde está el letrero la zapata, pecado mortal. No hay que poner donde cambie la humedad, porque eso va a estar saturado en verano, pero va a estar mal en invierno. Correcto, seco en invierno, la zapata se va a mover. ¿Dónde voy a ir? Aquí abajo. Ahí está. ¿Correcto? Voy a ir a tener la zapata en un suelo firme, consolidado, compactado. Ahí estamos en otro caso. Ahora estamos muy lejos estoy de lo que significan los limos compactos o las arcillas compactas. Entonces no hay otra salida de que, como no debo de diseñar zapatas, ni pilotes, ni cimentaciones en suelos muy blandos, pues esto no hay más. Hay que realizar un pilotaje. Y el pilotaje podrá ser cualquiera de los dos. Es decir, podrá ser el pilote de punta, aquel que lo clavo con martillo, o este que es el pilote cavado, que aquí pues tampoco es así, no va a ser tan bonito de abajo, no sé quién entra. Queda como una bolsa aquí abajo que amplía un poco la resistencia para que no se siga hundiendo el pilote. Y así vamos nosotros encontrando. Fíjense ustedes, ahora yo tengo un perfil estratigráfico de un suelo completamente malo, que es una arcilla blanda, pero debajo de la arcilla blanda tenía roca. Pues ya está, hay que llegar a la roca. Hay que llegar a la roca. Si yo tengo un suelo muy malo, entonces hay que llegar a la roca. ¿Cómo llego? Con el pilote. Si quieren ustedes pilote así, o el pilote hincado, cualquiera de los dos. Se van complicando las capas. Aquí yo tengo una arena suelta, una arcilla blanda, dos materiales malos para cimentar, pero aquí ya recién tengo un material bueno. Hay que llegar hasta el material bueno. Y muchas veces hay que llegar no necesariamente con pilotes de 20 o 30 metros como se han colocado aquí, sino con pilotes más pequeñitos de 6 o de 7 metros que se llaman micropilotes. Es decir, son cositas más chicas que las podemos clavar no tanto con un camión que es el hincador de pilotes, sino con otras técnicas más cómodas. Y por supuesto, cuando tengo los suelos malos, la platea es una solución. ¿Para cuándo? Hemos dicho, si yo tenía arenas sueltas, pues la platea es una fundación, ¿correcto? Eso es lo que hay que ver. Bien, ya voy llegando al final y fíjense ustedes que he empezado con un material, he continuado con dos materiales, ahora con tres y ahora entonces que me he encontrado con toda una porquería de piernas. 4 materiales, ¿no ven? Lo mismo, fíjense ustedes, he llegado con la arcilla blanda, pecado mortal, no llego ahí. He llegado con una arena medianamente densa, entonces resulta que yo he aprovechado dos cosas. He aprovechado la fricción que hay en el pilote dentro de esta arcilla blanda y encima he aprovechado la resistencia de punta en esta arena medianamente densa. Cuando llegamos ahí con la carga, ya no he llegado con toda la carga. Mucha parte de la carga ha quedado en las paredes, ¿correcto? Entonces aquí ha llegado menos de la carga. Y resulta que aquí abajo también se arma como una cebolla. Va creciendo así y conforme va creciendo va irradiando la carga hacia lo ancho. Eso se llama en ingeniería el bulbo de Businese. Pero si quieren ustedes, pues no lo hacen como el bulbo de Businese. Yo meto la carga y ustedes bajan con un cono en pendiente 1, 2, es decir, 1 de altura por 2 de anchura, y van bajando así y conforme va creciendo en profundidad se va perdiendo la carga. Qué triste sería que nosotros pensáramos que si hacemos así le duele la cabeza a un japonés que está al otro lado, ¿no? Resulta que cuando yo pateo aquí al piso, pues dentro de 1,5 metros o 2 ya nadie siente. Eso es lo que sucede también en los suelos, ¿correcto?
Y finalmente, pues tenemos la solución, que es la solución más cara. Cuando tenemos suelos malos, hay que recurrir a los pilotes, ¿correcto? Entonces va a ser la última solución. Cuando nosotros tengamos que recurrir a los pilotes, vamos a tener como última solución, y especialmente se va a dar cuando las cargas sean extremadamente grandes. Por eso es que he puesto ahí, cuando las cargas son muy importantes, hoy hay que recurrir a los pilotes. ¿Está bien? Bien. Ahí yo habría terminado mi conversación. Si no tuviera un hijo que es un incordio y tienes que enseñarles algo, no puedes venir a contarles, ¿no? Yo les he contado aquí, pero ahora les quiero enseñar algo, ¿correcto? Entonces ya ha terminado la charla y aquí ahora soy profesor. Entonces, ¿cómo hago yo para encontrar una dimensión de una zapata? Esto es lo importante. Fíjense ustedes que yo tengo unas cargas. Estas son las cargas. Y yo aquí estas cargas las he llamado a aquellas que están toda la vida en la estructura permanentes y a aquellas que vienen y van cargas vivas. Sobrecarga de uso me gusta más porque normalmente los que usamos no somos tan vivos. Entonces resulta que es mejor llamar sobrecarga de uso. Y esto que está aquí a la derecha son lo que se ha calculado. Cuando nosotros entramos a este lugar, fíjense ustedes, una viguita que sea de 50 por 20 centímetros, aproximadamente nos está llevando 300 kilos cada metro. Cada metrito de viga pesa 300 kilos. Entonces, si tengo una viguita de 4 metros, pesa 1200 kilos, que están distribuidos en toda la longitud. ¿Correcto? Después, encima de la viga está la losa. Y una losa alivianada pesa aproximadamente 200 kilos y es con ladrillo. Es decir, son viguetitas, los ladrillos, una otra viguetita, el ladrillo. Entonces, estas losas pesan aproximadamente 200 kilos. Si le pongo plastoformo, menos todavía. ¿Correcto? Pero si resulta que decido hacer una losa maciza o que el aligeramiento no sea ladrillo, sino bloques de hormigón, que también puedo hacer el aligeramiento, entonces fácilmente llego a los 250 kilos cada metro cuadrado. Estos ladrillitos, estos mosaicos que están aquí, son de 20 por 20. Entonces 5 de un lado, 5 del otro, esto es un metro cuadrado. Y en una losa eso pesa 250 kilos, ¿correcto? Encima resulta de que el albañil no es muy prolijo. El albañil no lo ha hecho planita, no le ha hecho planita la losa. La losa se ha hundido un poquitito, la losa ha sufrido unas ciertas deformaciones. Entonces yo, para que el mosaico quede planito, tengo que poner una carpetita de nivelación encima de la losa. Esa carga también la tengo que tomar en cuenta. Encima de esa nivelación, carpetita de nivelación, voy a poner, en el mejor de los casos, alfombra, que no pesará, pero en el peor de los casos, mosaico. Y para poner el mosaico necesito mezcla, por lo menos 1,5 centímetros de mezcla y 2,5 centímetros que mide el mosaico. Eso también me lleva entre los 40 si fuera cerámica y los 80 si fuera mosaico. ¿Correcto? Y finalmente resulta que encima de las paredes de las vigas yo pongo muros. Estos muros pesan. Si es que es de ladrillo parado, ustedes ya deben saber que lo que más se construye es un ladrillo de 6 huecos, tiene 3 huecos en un sentido y 2 en el otro. Si lo pongo del lado de los 2 se llama ladrillo parado, y si lo pongo del lado de los 3 se llama ladrillo echado. Entonces, cuando se pone ese tipo de ladrillo, podría ser 500 kilos por los 2,5 metros de altura que tiene el muro, o 750 kilos si lo pongo el muro echado, pero también por los 2,5 metros. Entonces se han generado unas cargas. Estas cargas, pues resulta que las tengo que tomar en cuenta porque son las cargas que van a llegar a la cimentación. ¿Correcto? Pero también hay otras cargas. Nosotros.
Es decir, todas las estructuras se hacen para que sirvan al humano. Y yo ahí me he copiado lo que dicen las normas de una vivienda. ¿Correcto? Si es de muchos pisos, use 150. Y si es de poquitos pisos, use 200. Cuando vayamos a hacer una casita de 2 o 3 pisos, ustedes usan 200 kilogramos como que estuvieran ocupándose el día del bailongo ahí, en 1 metro cuadrado. ¿Correcto? Todos están apechugando, ya es la época de la música lenta y todos están amontonados y se dan los 200 kilos, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que ahí están las cargas como son. Pero yo quiero que sea algo más facilito. Entonces les he hecho esta siguiente diapositiva. Fíjense que esta siguiente diapositiva ya no me dice kilogramos por metro lineal, kilogramos por metro lineal, sino todo me dice por metro cuadrado. En 1 metro cuadrado de aquí, de este piso, ¿cuánto de carga va a haber? Entonces, se hace un numerito y resulta que en el peso propio que está aquí, ya metida la viga y la losa, la carpeta de nivelación, el cielo raso, el piso y la tabiquería, que yo ya le he metido todo como si fuera un promedio, he sacado un promedio de todo, me han dado 600 kilos. Este es un número que ustedes tienen que acordarse. La estructura pesa 600 kilos. Si a esos 600 kilos le aumento la sobrecarga de uso, que es lo que nosotros vamos a usar, esos son 200 kilos. Entonces, ¿cuánto va a haber sobre este cuarto? 600 de peso propio más 200 de lo que vamos a usar, 800, en 1 metro cuadrado. Entonces, eso ya es facilito. 800 kilos por cada metro cuadrado que mientras piso, punto. Entonces, resulta que esos 800 kilos, estos 600 más estos 200, en las otras cargas transitorias está el viento, el granizo, el sismo, todas esas que ya ni las quiero tomar en cuenta porque estoy haciendo un predimensionamiento. Eso ya déjenselo al ingeniero. Si el ingeniero quiere, tome en cuenta, y si no quiere entrar a la casa, punto. Ustedes llegan hasta aquí, ¿correcto? 800. Entonces resulta de que yo ya tengo ahora una idea clara. 800 kilos pesa, ¿correcto? Pero ahora ¿cuánto va la columna? Porque la columna es la encargada de llevar la carga a la zapata. ¿Vale? Pues resulta de que nuevamente tengo para recalcar que las cargas, las zapatas centradas, tienen muchas cargas concentradas y tienen pequeñas fuerzas que quieren volcarla a la zapata. Estas fuerzas que quieren volcarla a la zapata, que son como fuerzas de giro, se llaman momentos. Entonces los momentos son pequeñitos. Eso no ocurre en una zapata de medianería. Una zapata de medianería, como ustedes han visto, pues resulta que de un lado es centrada y del otro lado está una orilla. Entonces tiene momentos en una dirección muy grandes. Y la de esquina es la peor porque resulta que tiene momentos en los 2 sentidos. ¿Correcto? Entonces, fíjense ustedes, ahora sí quisiera que me lo pongas el AutoCAD antes de salir. Fíjense ustedes que aquí yo les voy a mostrar. Esta es una zapata de esquina. Voy a suponer que ese era el terreno entero, y como yo soy medio maleante, no he dejado el uso del suelo, que dicen ustedes el 65%. Yo he agarrado y he dicho no, voy a ocupar el 100% del terreno. Entonces me han salido zapatas de esquina, necesitan, ¿correcto? Por supuesto, aquí hay otra y otra, en las 4 esquinas. Me han salido zapatas de medianería, que es la que está al ladito. Y fíjense que ya han sido más, 1, 2, 3, 4, 5, y las 5 de aquí abajo 10. Es decir, las zapatas de medianería son más recurrentes que las de esquina. Siempre hay más. Y las que más hay
son, aunque aquí solamente hay 6, pues resulta que las que más hay en una estructura son las centradas. Vamos a suponer que el terreno era mucho más grande. ¿Qué hago? Todas las zapatas centradas. ¿Correcto? Si el terreno es mucho más grande, yo hago todas las zapatas centradas. Entonces, cuando ustedes hacen un chalet, una estructura aislada, porque a un lado han puesto garaje, a otro lado han puesto jardín, pues resulta que las zapatas centradas tienen que ser la solución. Puro zapatas centradas. Si tengo que hacer zapatas de medianería, mala leche, habrá que hacerlas. Y si tengo que hacer zapatas de esquina, peor todavía, ¿no? Haré pucheros, pero tendré que hacerlas. ¿Qué voy a hacer? ¿Correcto? Bien, entonces supongo que resulta que ahí está identificada una zapata de esquina, una de medianería y una central. Aquí estas medidas, resulta que yo he tomado la decisión